sobre la monarquía. Si yo no entiendo que eso es histórico, incluso ahora casi inexistente, salvo el pobre rey de España que está haciendo control, no sabe dónde. Pobre elefante. Ahora fíjense que hace muy poquito tiempo, históricamente, parecía la única discusión posible. Hoy es una cosa despayasada, que canta Paul McCartney para la reina inglesa, todo un circo que no existe como concepto de política actual. Con la democracia pasa lo mismo, parecería que uno puede decir la democracia es lo último, lo más nuevo, es el fin de la historia y demás, pero uno encuentra que puedo diferenciar entre democracia y modelo representativo. Estas formas que estábamos viendo, que yo les contaba, también son formas de democracia. Ahora no son de modelo representativo. Yo creo que el modelo representativo hoy en día, desde mi punto de vista, está impidiendo la expresión de la democracia. En el foro, incluso en el foro que se armó, surgió la discusión esta de, como dice la monarquía, si es más buena o menos buena, pedirle al rey que, bueno, pasó de poner al Estado y a la escuela en ese lugar, de si la escuela es más buena o menos buena, en vez de pensar otras categorías sociales, o inventarlas, incluso, como fue la vez pasada la experiencia de los bachilleratos populares, que son también un movimiento nuevo que surgió, que no tiene nada que, bueno, está relacionado, pero no nació del Estado, pensar categorías nuevas en lugar de ponernos a pensar de si el Estado sirve o no sirve, si la escuela ha muerto o no ha muerto, pensar cosas nuevas dentro de ese lugar. Como decía, muchas cosas surgen en el ámbito de las escuelas. Claro, y además, en eso del plan de las conversaciones, ver que, porque el invento me parece que no viene de sentar, a ver, inventemos algo nuevo. No, viene de la acción. Tenemos 14 minutos para inventar algo nuevo. No quedamos todos así. Y solo vamos a sumar impotencia, angustia, vamos a ver como el pensador llevado al extremo. En cambio, cuando uno se pone a hacer, empieza a encontrar otra cosa que yo quería dejarles como idea, por lo menos también de toda esta experiencia, que es, ¿cómo hizo esta gente para pensar las madres? ¿Qué fue lo que pusieron en marcha para hacer lo que hicieron? Porque no fue la racionalidad, lo que decíamos recién, tampoco, o sea, ¿qué es? O el de la fábrica recuperada, no puso en marcha una cuestión de pensamiento en sentido estricto, de racionalidad y demás. Hay otra cosa que se mueve, vos lo relacionás con lo de la sensibilidad. Yo le digo, me parece... ¿Cómo? La justicia. La justicia. La justicia. Claro. Yo diría la inspiración. Es una búsqueda, claro. Lo que yo digo es esto, me puse... A ver, hay algo que a mí siempre me rompió la cabeza eso, que es cómo puede ser que no pensando se actúe. Yo creo que los que han hecho deporte, sobre todo, a lo mejor, digo, lo que más me resulta, se dan cuenta que el cuerpo hace cosas, o el que bailan, el cuerpo hace cosas que las hace y uno no las pensó. Yo me imagino que alguien, alguno que baile, por ejemplo, si piensa que las patas tiene que ponerlas hacia allá, pero en un escenario de Colón se iría de cabeza. Si Riquelme tiene que pensar que el pie derecho, o sea, el cuerpo hace una cantidad de cuestiones solas y son pensamientos. Eso de marchar con los pies para mí se relaciona con esa cuestión. Ponerse en marcha, hacer cosas, salir de la parálisis. Fíjense con una persona, yo le decía a las madres, digo, ¿pero ustedes no tenían miedo de salir? Y sí, tenés miedo, me dice una, pero es como el miedo que tiene la mujer que está por parir, que está muerta de miedo. Pero entonces, ¿qué hace frente al miedo? No se paraliza, se mueve, grita, putea, te agarra de los pelos, que sea, pero hace cosas para parir. O sea que frente al miedo no se paraliza, que es lo que nos pasa a todos, que nos quedamos las rejas esas son estas que están acá, son por miedo. O sea, estamos todos muertos de miedo y es comprensible, porque si entran 25 ladrones y nos roban a todos, salimos todos muertos de miedo. Pero después vivimos muertos de miedo, aunque no hayan entrado los 25 ladrones. Pero en el caso de las madres muestran otra cosa, frente al miedo actúo. Pero en la acción también es una mezcla de la conversación, el no dogmatismo, no hay una teoría previa sobre cómo actuar y por eso yo lo relaciono con el tema del sentido común. No como lo que todos pensamos, que es una de las acepciones de la modernidad sobre el sentido común, sino el sentido común como nuestra capacidad de hacer cosas y resolver problemas sin una cuestión científica, teórica, dogmática previa. Mi abuela decía que el sentido común tenía una persona que resuelve una cosa, que tiene cierta habilidad, no cierta, que tiene habilidad para resolver problemas. Si uno se pone a pensar ese modo
es muy interesante para mí la historia del sentido común entendido de ese modo, porque relaciona. Para los griegos el sentido común estaba en el corazón. Entonces era una cuestión que mezclaba cabeza, sentimiento, acción, capacidad de acción, claramente capacidad de acción, y la capacidad de conectividad. La palabra sentido común me gusta mucho por eso. Aparte porque yo puedo ir a una villa, que tengo cantidad de amigos ahí en varios barrios porque hemos hecho muchos trabajos con las redes comunitarias y demás, o con los obreros y demás, y hablando de sentido común nos entendemos. Hay gente que prefiere hablar de subjetividad flexible, cosas por el estilo, que yo me cuesta más pronunciar la palabra subjetividad. Si yo voy y le digo vamos a hablar de subjetividad flexible, no queda uno acá. En cambio, para entenderse en las conversaciones, la idea de sentido común a mí me resultó muy atractiva como tema de decir, ¿qué es lo que podemos encontrar para hacer nosotros que genere algo y resuelva un problema? La palabra común para mí es importantísima también, porque esta es una época donde todos hablamos de la fragmentación de los lazos sociales. Ese es el lado malo. Pero después hablamos del lado bueno, que es la diversidad, la biodiversidad, que es lo que potencia la naturaleza. Ya científicos también ya sabemos que no es la idea de que la unión hace la fuerza, sino que la diversidad hace la fuerza. La naturaleza, en la medida en que quede unida toda en una sola cosa, se muere, y la diversidad es la que provoca potencia. Pero la diversidad también se termina usando como un argumento de separación. Mi impresión es esta: la propaganda sobre lo diverso marca nuestras diferencias, ¿no? Marca mis diferencias con un travesti, marca la diferencia entre el negro, el blanco, y la diferencia, el respeto de la diferencia y la identidad. Pero me parece que terminó funcionando como una de las tantas cosas que toma el sistema para devolverte del modo que te fragmenta. Yo digo, muy bien la diferencia, ya nosotros trabajamos todo el tema de la diferencia, en el sentido de respetarla y demás. Pero me aburrió, ya estamos hablando tanto de la diferencia que yo digo, de todos los amigos que tengo aprendí a empezar a decir cualquier cosa que uno afirme más de 2 o 3 veces, ya me parece que es un ejercicio lindo ponerle signo de pregunta al final. Cualquier afirmación que uno haga ya muy, que se la sabe, propongo por un rato, aunque sea ponerle un signo de pregunta. Entonces yo digo, eso es la diferencia, es la posta, es la verdadera milanesa. Me puse a ver y charlar y demás, que todo esto que está planteando Carlos, lo que plantean ustedes y demás, parte de otra cuestión, que es lo común. O sea, somos diferentes, obvio, pero ¿qué es lo común que tenemos? De eso creo que casi no se habla. ¿Qué es lo que hay en común entre un periodista que viene invitado por un profesor y el tipo viene y habla del tipo de la fábrica y del obrero y del travesti y de los chicos de la escuela de gestión social? ¿Hay algo en común entre todo eso? ¿Qué cosas son las que hay en común? Y cuando uno se pone a pensar en eso, empieza a encontrar que rompe la fragmentación. O sea, vivimos protestando y quejándonos por la fragmentación social. No hay lazos sociales. La gente está cada vez más solitaria. Estamos como pensadores, angustiados, solos y demás. Entonces pensamos en eso y decimos qué mal que está. Pero nunca lo que yo decía, en estas experiencias, ¿qué es lo que sí hicieron? Pues no se quedaron protestando. No escuché jamás a una madre o a un obrero quejándose sobre nada. Vieron que hay una vida nuestra en la cual la gente vive quejándose. Hace frío, hace calor, bien, no querés que te cuente, y cómo querés que me vaya, ahorita el gobierno, cosas que quejan. De toda esta gente no escuché a nadie quejarse. Por eso digo que también hay algo en el movimiento, en la experiencia, en el hacer cosas que cambia el modo de ser. Entonces, la gente que tiene argumentos para quejarse, podría tenerlos, o podría echarte en cara todas las cosas que tienen para quejarse, jamás le escucho una queja. Lo que hay es alegría, en lo que hacen cosas, y vos lo que percibís todo el tiempo, aún en las situaciones más dramáticas, es alegría no en el sentido de contar chistes, sino como una especie de motor de acción, de alegría como combustible de la acción, o de la acción misma que genera alegría, como que el movimiento no gasta, sino que refuerza. Perdón, estás girando alrededor de la idea de Freire, acción, reflexión, acción. Estás girando alrededor de la idea de Freire, acción, reflexión, acción. No sé, pero está perfecto. Acción, reflexión, puede ser.
Pero incluso con esta idea para mí es muy importante que es que la O sea, acción... actuar primero,